Hola, buenas tardes. ¿Se me oye desde el fondo? ¿Se oye bien desde el fondo? Bueno, en primer lugar sentimos mucho ver que hay gente de pie, pero se nos ha agotado las sillas y el espacio. Y no podemos, ya lo lamentamos mucho que estén algunas personas de pie. De todas formas, esta conferencia la vamos a grabar y la colgaremos en el canal de YouTube del Centro Gallego de Santander, posteriormente. Bueno, les comento los actos que nos quedan por celebrar de este Santiago 2026. El próximo día 23, que es jueves, tendremos aquí el pregón de Santiago a cargo de la presidenta del Parlamento de Cantabria, doña María José González Revuelta. Y el viernes 24 de julio tendremos la última conferencia titulada El papel clave de España en la independencia de los Estados Unidos, una historia olvidada y trascendente, a cargo de Miguel Ángel Otero Fernández, economista en este momento en Washington. Y para las personas que quieran acompañarnos, el día 25 de julio, que es Día de Santiago, sábado, tenemos la procesión y la misa de Santiago. La procesión saldrá desde Peñaherbosa 6 y haremos el recorrido, como siempre, hasta la iglesia de Santa Lucía, donde se oficiará la misa del Santiago Apóstol. Y posteriormente, a la salida de la misa, a las 13 horas aproximada, pues nuestros grupos folclóricos actuarán en la plaza de Cañadío y también en los jardines de Pereda, porque este año, como saben todos ustedes, está cerrada la plaza de Pombo. Bueno, ya sin más dilación, lo importante es escuchar a nuestro ilustre conferenciante, Guillermo Zavalla. Guillermo Zavalla, llamémoslo, es un conferenciante, es un informático con más de 35 años de experiencia en este sector, es fundador y director de Parsec, empresa dedicada a la programación a medida, el desarrollo de apps y alojamiento en web, así como consultoría tecnológica. Además de su trayectoria profesional, es aficionado a la astronomía desde hace muchos años y es miembro de Astro Cantabria, asociación desde la que colabora en la divulgación astronómica. Y como no, como antes les he comentado, es un conferenciante asiduo en nuestro centro, en nuestra Casa de Galicia. Aquí nos ha dado múltiples conferencias sobre el SpaceX y astronáutica en general. Por lo tanto, estamos ante una persona muy conocedora del tema que, por lo visto, ha despertado un gran interés. Así nos enteraremos de lo que es el eclipse y cómo debemos comportarnos para dentro de un mes, aproximadamente el 12 de agosto, que será el eclipse que veamos desde esta latitud. Bueno, sin más, vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro querido conferenciante. Como la conferencia va a ser grabada, les recuerdo, por favor, que silencien en la medida el teléfono móvil. Hola, ¿se me oye bien? Hola, buenas tardes. ¿Ahora? ¿Ahora? Pues no. Está apagado. Hola. Hola, buenas. ¿Se me oye bien? De acuerdo. Pues muchas gracias por estar aquí en esta conferencia. No esperaba tantísimo público, pero bueno, me alegro de que sea un tema que os interese. Nosotros en la agrupación astronómica estamos intentando hacer una tarea de divulgación y sobre todo de este eclipse, porque creo que es algo muy interesante y además esperamos que la mayor cantidad de gente posible se pueda enterar de cómo observarlo correctamente, porque si no puede ser peligroso. Yo, como ya hemos oído, pues soy un simple aficionado a la astronomía
Llevo más de 20 años en Astro Cantabria y haciendo este tipo de charlas. Os digo también que va a haber otras charlas similares a lo largo de aquí al eclipse. De hecho, mañana hay una en las naves de Gamazo. Es algo que estamos intentando difundir. Estamos colaborando con el Observatorio Astronómico de Cantabria para hacerlo. Y bueno, y con esto vamos a empezar un poco con la charla. Bueno, vamos a hablar de un fenómeno que es muy, muy especial y muy único. Es unos fenómenos astronómicos más espectaculares que se pueden ver. Y en este país no lo hemos visto desde 1912, es decir, hace más de 100 años. Es algo que no hay que perderse y es una oportunidad de oro. Así que poco a poco vamos a empezar con ello. Bueno, vamos a empezar con lo más básico. ¿Cómo sucede un eclipse solar? Bien, aquí tenemos el Sol, que emite luz. Tenemos la Luna. La Luna, si os fijáis, el Sol está dando por este lado y en la parte que da la Tierra es oscura, por eso es luna nueva. Los eclipses de Sol siempre son en luna nueva, que es cuando el Sol está detrás de la Luna. Bien, ahora vamos a ver una pequeña animación de la Luna que va a ir girando y vamos a ver cómo cambian las fases. Aquí en esta parte tenéis las fases lunares y vamos a ver qué hace. El segundo, que no ha funcionado bien. Bueno, perdón, sí, es que en la animación no se ve la pantalla esta. ¿Veis cómo va girando la Luna y cómo va cambiando la fase? Según va iluminando el Sol, hasta que llega a este punto y estamos ahora en un eclipse lunar. Es lo contrario, en este momento la Tierra se ha interpuesto entre el Sol y la Luna y entonces tenemos el eclipse solar. Eso solo sucede en luna llena, cuando la Luna está totalmente iluminada por el Sol que tiene de frente. Es decir, los eclipses suceden en luna nueva, los solares, y en luna llena, los lunares. Si sigo, ahora la Luna entra en la sombra de la Tierra y bueno, estamos en las fases menguantes hasta que vuelve otra vez a ese punto y tenemos otra posibilidad de un eclipse solar. Evidentemente esto no pasa cada vez que hay luna nueva, luna llena. Ya veremos por qué. Ahora vamos a explicar esto con un poco más de detalle. Aquí tenemos el Sol. El Sol es un foco de luz y la Luna es un objeto iluminado por el Sol. Cualquier objeto iluminado por un foco de luz genera una sombra, que es este. Esto se llama cono de sombra. Cualquier cosa que está dentro del cono de sombra no puede ver el Sol porque lo tapa la Luna. Es decir, aquí sería el eclipse, en el cono este. Aparte tenemos toda esta zona, que es la penumbra, en el que pasa que vemos parte del Sol y parte no. Si estamos aquí, no podemos ver el Sol por esta parte, pero sí esta zona. Y entonces queda un eclipse parcial, que vemos aquí la Luna como se hace un mordisco en el Sol. Aquí lo tenemos más claro astronómicamente. Entonces, tenemos el Sol, tenemos la Luna, vemos el cono de sombra, y si os fijáis, el cono de sombra cae sobre la Tierra, en este punto, que es un punto pequeño. En ese punto que cae sobre la Tierra es el eclipse total. Si os fijáis, es un punto que ocupa muy poco. Esa es la razón por la que sea muy raro ver un eclipse total. De hecho, hay más eclipses solares que lunares, pero no lo parece, porque se ven en un espacio muy pequeño. Esta zona que vemos, que es mucho más grande, es donde se vería el eclipse parcial, que hemos tenido muchos. Por ejemplo, bueno, en el 2005 hubo un anular. Bueno, pero aquí tenemos la Luna, es decir, la Tierra, y esto es la órbita de la Luna. La órbita de la Luna no es una esfera, perdona, no es un círculo, no es circular, es una elipse. Por lo tanto, hay un momento en que la Luna está más cerca de la Tierra, que llamamos el perigeo, y en otro momento en que está más lejos. Cuando la Luna está más cerca,
evidentemente desde la Tierra se ve más grande porque está más cerca, que es cuando hablan de la superluna o similares, es un 15% más grande aproximadamente. Entonces, si sucede en el perigeo un eclipse de Sol, es un eclipse total, porque vemos que la sombra, el cono de sombra que hablábamos antes, incide sobre la Tierra. Ahora, ¿qué pasa si hay un eclipse en el apogeo, cuando la Luna es más pequeña porque está más lejos? Hay lo que se llama un eclipse anular, porque la Tierra no puede taparlo completo. La Luna no puede tapar completamente el Sol, no cabe, entonces queda como un anillo. Aquí tuvimos uno en el 2005. Bueno, esta es una imagen curiosa. Aquí vemos un eclipse solar visto desde el espacio. Esta es la sombra de la Luna. La sombra de la Luna sobre la Tierra, estos son todo cifras aproximadas, porque varía mucho según la geometría del eclipse. Puede medir unos 270 kilómetros. 270 kilómetros no es mucho. En la Tierra es muy, muy grande y entonces, lo que comentaba, que la parte de la totalidad es pequeña. Y la sombra se puede mover a una velocidad enorme. Se mueve a 3.000 kilómetros por hora. ¿Eso qué significa? Pues que la sombra pasa muy rápido por el sitio en que estamos. Entonces, por ejemplo, en Santander va a durar aproximadamente 1 minuto. Y la máxima duración de un eclipse es 7,5 minutos. Eso es muy extraño. Normalmente dura menos de la mitad que este. Y ya os comento pues, que este dura bastante menos. Pero bueno, estos valores son muy variables. Son muy variables porque dependen de un montón de factores de dónde está exactamente el Sol y la Luna. Esta es una imagen curiosa. Es un eclipse visto desde la propia Luna. No desde la propia Luna exactamente, sino desde una nave que está orbitando la Luna. Entonces aquí tenemos el eclipse. Claro, el Sol tendrá que estar bastante a la derecha, porque la Luna estará dando de refilón y dando esta zona. Bueno, vamos a ver lo que sucede durante un eclipse. En un eclipse hay una serie de fases. La primera fase es cuando empieza, es lo que llamamos el primer contacto también. Aquí vemos un pequeño mordisco que es la Luna que empieza a interponerse, ponerse delante del Sol. En una segunda fase es cuando la Luna ya ha completado el Sol. Bueno, en la primera fase, poco a poco la luz va bajando de forma gradual, inicialmente muy lentamente y después muy rápidamente. Y de repente, cuando es la totalidad, se pone oscuro. Pero es algo muy, muy de repente. De hecho, un eclipse total, por ejemplo, el 99%, un eclipse, solar, al 99%, no tiene nada que ver con un eclipse al 100%. Es decir, hay una bajada de luz tremenda en ese momento. Simplemente se pone oscuro. Y después ya estamos en la fase del eclipse total, en el que se tapa todo el disco del Sol. Y después, una vez que ha pasado el eclipse total, la Luna se va retirando poco a poco, la luz va a más, cada vez más rápidamente. Es una luz un poco extraña, tiene otra tonalidad, muy diferente a cuando vemos el anochecer o el amanecer. Y ahora ya lo hablaré más, pero y cuando es la totalidad, psicológicamente es muy extraño, porque la impresión que nos da es que la oscuridad viene de arriba y nos cae hacia abajo. Es como en los cómics de Asterix, cuando los galos decían que lo peor que les temían, lo que más temían es que les cayera el cielo sobre sus cabezas. Pues es algo así. Y ya veremos por qué. Bueno, ¿qué podemos ver en la totalidad? Una cosa que podemos ver es lo que se llama las perlas de Bailey. La Luna no es como una bola de billar, no es lisa. La Luna tiene montañas, tiene cráteres, tiene valles. Entonces se puede asomar el Sol que está detrás a través de los huecos de esos valles, entre los huecos de las montañas. Y entonces aparecen eso que se llaman las perlas de Bailey. Son muy variables dependiendo del eclipse. Aquí tenemos algunas fotografías tomadas de diferentes perlas. Esta es una de las cosas que podemos observar cuando es en la totalidad.
Otra cosa que se observa es lo que se llama la corona solar. ¿Qué es la corona solar? Es la atmósfera del Sol, la capa más externa. Es como un halo del Sol y es imposible ver cuando el Sol no está eclipsado por la cantidad de luz que se emite el Sol, a no ser que tengas equipamiento muy especial. Y eso también se ve a simple vista. Esta es una imagen que me gusta mucho por varias causas. Esta imagen está tomada desde un avión. Es un avión de la NASA que lo que está haciendo es siguiendo el eclipse para conseguir que dure más y poder estudiarlo durante más tiempo. El eclipse va a 3.000 kilómetros por hora y no podrá adelantarle, pero al menos durará más tiempo. Aquí vemos cómo se vería un poco a simple vista. Habitualmente, cuando vemos una foto de un eclipse, sale el Sol muy grande, pero el Sol no es muy grande cuando lo vemos a simple vista. Entonces sería algo parecido a esto. Esto veríamos el Sol eclipsado, que sería así. Y después aquí vemos otra cosa, que es lo que os comentaba antes. Toda esta parte está oscura, pero sin embargo el horizonte no lo está. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dentro de la sombra, pero el horizonte no lo está. Y entonces se ve iluminado todo alrededor. Y esa es la razón por que nos da la sensación tan extraña de que tenemos arriba la oscuridad que está arriba como bajando y sin embargo tenemos luminosidad en el horizonte. Y da esa sensación. De hecho, hay gente que le impresiona a veces a niños y también a animales. Me comentaba mi madre que le contó su abuela que en el eclipse que hubo en España en 1912, que bajaban los animales como locos y los perros aullaban y de todo. Bueno, esto fue un eclipse total que hubo en Europa, en Francia, en 1999. Esta franja que veis aquí es por donde pasó la sombra. Compañeros de la agrupación hicieron una expedición que se fueron hasta el norte de Francia, un poco más arriba de París, para ver el eclipse. Yo no estaba en la agrupación en ese momento y yo la verdad que nunca he visto un eclipse total. Esta es una fotografía tomada durante el eclipse. Esto está tomado con flash, pero como vemos está todo muy oscuro. Y esto de aquí arriba son nubes. Así que se les nubló en el momento de ver el eclipse. Pero bueno. También hablaremos de esto un poco después. Bueno, ahora voy a poner un par de vídeos de un eclipse total reciente en Sudamérica. Es para que podáis ver un poco el ambiente de que puede ser un eclipse total. Bueno, ahora vamos a ver otro vídeo también de lo mismo. Por los valles, el momento de la totalidad. Ahora sí, miren esta imagen. Vení acá, Tigre, vení acá con nosotros. A verte a vos. Todo cómo se Ahí está está, poniendo mirá. oscuro. Miren ahora. Apaga la luz, apaga la luz. Miren ahora, señores. Así estamos. Yo sé que queda fea la imagen, pero estamos a oscuras completamente. Miren ahora. 40 segundos, 45, la gente que prende los celulares. Y miren a los costados. Fíjense a los costados cómo aparece lo que no es sombra, la luz del Increíble. sol. Se hace de noche. En Adiós, la adiós, pantalla de adiós. Noticias. Otra vez lo hicimos. Y estamos, por Dios. Y ahí está. Miren esto, es increíble. A pleno con el sol. Vamos a pleno con el sol. Sáquense los lentes, señores. Se puede mirar, disfrútenlo. Hay estrellas. ¡Qué locura, Es un José! ¡Qué momento locura! increíble, increíble.
¡Qué locura! Por Dios, miren Y todos obviamente al va a sol. suceder acá de Miren un momento todos a al sol. otro. Y estoy viendo que avanza la sombra, José, es tremendo. Bueno, hay un momento... Espera un segundo. Ahora, hay un momento en el que la imagen se aclara y aparece como el cielo azul. Eso es la cámara que está intentando compensar, ¿de acuerdo? Pero es totalmente oscuro. Y bueno, veis un poco que es bastante espectacular el fenómeno. Bueno, ahora voy a tener una parte de la charla que es la más árida, ¿de acuerdo? Pero no os preocupéis que son solo 4 diapositivas y es para explicar un poco cómo funcionan y cómo podían predecir los eclipses desde la antigüedad. Esto que vemos aquí sería la Tierra girando alrededor del Sol, pero de canto. Es decir, esto sería la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol. Hay otra forma. Vamos a suponer que la Tierra está quieta, entonces, desde nuestro punto de vista, es el camino que sigue el Sol, que se llama la eclíptica. Bueno, ahora vamos a ver la órbita de la Luna. Pues la órbita de la Luna está inclinada. Al estar inclinada, cuando está aquí abajo, o toda esta zona, no hay eclipse, porque el Sol y la Luna no están alineados, uno está más arriba que otro, o más abajo. Esa es la razón de que no en todas las lunas nuevas haya eclipses, ni todas las lunas llenas haya eclipses de luna. La inclinación no es muy grande, es un 5,45 grados aproximadamente, y la verdad es que bueno, influye mucho por poca que sea esa inclinación. Vamos a verlo desde otra perspectiva. Aquí tenemos la eclíptica, el camino que recorre el Sol. Evidentemente daría el Sol una vuelta a esto al año, o nosotros una vuelta al Sol. Vamos, esas son 2 formas de verlo. Y esta es la órbita de la Tierra. De la Luna, la azul. Entonces nos fijamos que la Luna, las 2 órbitas se cortan en 2 puntos, que son estos. Los eclipses solo pueden suceder aquí o aquí. Estos puntos se denominan nodos. Este es el sentido de la Luna. Y tenemos 2 nodos, uno que llamamos nodo descendente y nodo ascendente. ¿Por qué? Porque la Luna está aquí, encima del Sol, y al pasar por el nodo descendente baja debajo del Sol a partir de entonces. Y lo contrario aquí. Aquí está debajo del Sol y sube encima. Los eclipses son no exactamente los nodos, es alrededor de los nodos. ¿De acuerdo? Y después se complican más las cosas. Estos nodos a su vez giran, que es lo que se llama la precesión de los nodos, y lo hacen cada 19 años y 7 meses. Y esto influye también bastante y hace que los cálculos sean bastante más complicados. Vamos a ver, la Luna tarda 13,5 días en ir de un nodo al otro. Fijaros que tendría que tardar 14 realmente, pero son aproximadamente 28 días lo que tarda la Luna, pero como los nodos se mueven, se acorta algo. Y lo mismo con el Sol. El Sol también debería tardar 6 meses, pero como están girando los nodos, lo encuentra antes y tarda 5,5 meses en pasar por cada nodo. Esto provoca lo siguiente, que los eclipses no se distribuyan de forma uniforme a lo largo del año, sino cada esos 5,5 meses aproximadamente, un poco antes y un poco después. Entonces aquí tenemos un conjunto de eclipses, otro conjunto en el año. Aquí estos son los provocados por el nodo ascendente y esto por el descendente. Y aquí tenemos en nuestro año, el 2025, y nuestro eclipse. Fijaros que aquí ha habido otro eclipse este año, que ha sido un eclipse anular que fue por Australia aproximadamente. Y este es el nuestro. Bueno, ¿qué condiciones hace falta para que haya un eclipse? La Luna tiene que estar en luna nueva, o llena si sería un eclipse lunar. Y el Sol y la Luna tienen que estar en el mismo nodo. Es decir, tiene que darse todas esas condiciones. Entonces, imaginemos que tenemos un eclipse, por ejemplo,
el que vamos a tener el próximo mes. ¿Cuánto tardará en haber una exposición geométrica similar para que haya en el mismo sitio un eclipse? Tenemos que tiene que tener, para que eso pase, estar en la misma fase lunar, que la Luna esté en el mismo nodo y que el Sol esté en el mismo nodo. Como vemos, la misma fase es 29,53 días, la Luna cada 27,21 días y el Sol cada 346,62 días. Y entonces hay que combinar todo esto, ciclos, para ver cuánto pasa. Y el resultado del cálculo es este. Eso sucede cada 18 años, 11 días y 8 horas. Y esto le vamos a llamar un Saros. Entonces, fijaros una cosa curiosa. Después, eso significa que una vez que tiene un eclipse, una vez que pasa un Saros, este tiempo, tenemos una configuración similar geométrica. Pero aquí hay un problema. Fijaros estas 8 horas. Eso significa que no estará en el mismo punto de la Tierra, porque la Tierra habrá girado 8 horas más. Estará un tercio de la Tierra hacia el oeste. Después lo vemos un poco más. Ahora, ¿qué pasa si hay 3 Saros? El segundo Saro será pues 16 horas más, bastante más hacia el oeste, y 3 ciclos completos son 24 horas más, es decir, un día completo. Por lo tanto, al cabo de 3 Saros se repetirá el eclipse en un sitio cercano a donde ha habido ahora. En otras palabras, tenemos el eclipse que tenemos el próximo agosto. ¿Vale? Pues dentro de esta cifra de 18 años, 11 días y 8 horas, o volverá a ocurrir el eclipse, pero esta vez en Estados Unidos. Un tercio de tierra hacia el oeste. Otros 18 años después, en Asia. Y otros 18 años después, volverá a ocurrir aquí cerca. Esto era conocido ya por la antigüedad, de Babilonia, por los caldeos, hace miles de años. ¿Y cómo podían conocer esto? Parece un cálculo bastante complicado, porque conocían la escritura y tenían siglos de registros escritos de eclipses. Y entonces se dieron cuenta de la cadencia entre cada avistamiento y conocieron así cuando se podía predecir un eclipse. Aquí tenemos un ejemplo de un Saros. Fijaros. Aquí tenemos en 1901... En 1901 hubo un eclipse, aquí, en la zona al norte de Australia, bueno, por ahí más o menos. Entonces pasó un Saros, que estamos en 1919, y tenemos otro eclipse aquí, ya al oeste, como decíamos antes. Otro tercio al oeste, ya estábamos en el Océano Pacífico, y ya con 3 Saros completos ya está muy cerca de donde fue el primero. Y hacemos lo mismo, otros Saros, el eclipse apareció en África, y otros Saros pues por aquí, por América, y volvió otra vez a una zona cercana. No es exactamente el mismo sitio, está en el norte en este caso, porque es que aquí hay un montón de decimales y hay ciertos cambios, es decir, no es exactamente el mismo sitio. Y estamos en el 2009. Vamos al siguiente y pone ya 2027, ya estamos prediciendo el futuro. El 2027 es el próximo año. El próximo año va a haber un eclipse total, que se va a ver en el sur de España. Es curioso que ya no hayamos tenido en más de 100 años ningún eclipse y vamos a tener 2 en 2 años. Y podemos predecir que en el 2045 los americanos tendrán otro eclipse. Bueno, como os decía, ya eso se conocía desde la antigüedad. En Babilonia, los babilonios en general se dedicaron a estudiar bastante la periodicidad de los fenómenos astronómicos, no solo de eclipses, sino del movimiento de los planetas, de la Luna, etc. Y además desarrollaron unas matemáticas para calcularlos. Fueron los primeros que fueron capaces de predecir eclipses. Conocían el ciclo de Saros ya hace 2700 años. Aquí tenemos una persona que es el primer astrónomo que es el que se tiene conocimiento,
el registro. Es un tal Nabur Rimani, y este escribió unas tablillas con los cálculos para calcular eclipses. Bueno, hay otra civilización muy, muy antigua, que es la civilización china. Hay registros de eclipses en China desde hace 4.000 años, que son los registros más antiguos que se conocen, unos 1.600. Hace unos 2.500 años ya podían predecirlo. Y de hecho los datos de estos registros se están usando actualmente, pues son muy interesantes, porque permiten fechar perfectamente cuándo fueron esas anotaciones, porque se sabe cuándo fueron los eclipses. Y además se están usando para medir los cambios de la rotación de la Tierra durante esos 4.000 años. Ya en tiempos más modernos, en Grecia, también Tales de Mileto habló ya de eclipses de Sol y de Luna y predijo el eclipse del año 585 a.C. Y después esto es algo que me parece muy interesante. En el año 100 a.C. aproximadamente se hundió un barco cerca de la isla de Antiquitera. Y ese barco se encontró a principios del siglo XX, creo que fue en 1901. En ese barco encontraron un montón de cosas, de ánforas, de artefactos, de lo que sea. Y encontraron esto. Esto está expuesto en el Museo Arqueológico de Atenas. No sabían qué era esto, decían que sea algún tipo de adorno o de cosa especial, no lo sabían. Hasta que más modernamente se empezaron a analizarlo con rayos X y posteriormente con tomografía computerizada, y pudieron ver que eran un montón de engranajes que estaban dentro de la piedra, se había petrificado todo. Y han conseguido reconstruir qué era. Y era esto. Fijaros lo complicado del mecanismo, es sorprendente. Esto es una computadora astronómica, es capaz de hacer cálculos astronómicos. De hecho, aquí, si os fijáis bien, podéis ver los planetas y se ven las fases de la Luna, es un calendario y es capaz de calcular eclipses. Se han hecho réplicas de esta máquina y ha acertado por bastante el eclipse que va a ocurrir el próximo mes. Bueno, y ahora ya vamos un poco a lo que queréis, que es el eclipse que vamos a tener aquí. Este es el eclipse total que vamos a vivir el 12 de agosto. Fijaros esta banda, esto es el eclipse total. Pasa por Groenlandia, un poco de Islandia, y fijaros que en Europa solo está este trocito. Así que, ¿qué es lo que va a pasar? Que todo el mundo va a venir aquí. Se esperan millones de visitas de gente que viene a España solo a ver este eclipse. Toda esta zona que vemos aquí es la zona en que la verá la gente parcialmente. ¿De acuerdo? Y todo esto, pues aquí. A ver, en Santander, el primer contacto va a ser a las 7:30 aproximadamente. Aquí estoy dando horas del centro de Santander. La sombra se mueve tan rápido que desde el centro de Santander, por ejemplo, a verlo en el Faro hay 15 segundos de diferencia. El segundo contacto, es decir, cuando empieza la totalidad, lo que nos interesa a todos, es a las 8:26, prácticamente a las 8:30. Y termina muy poco después, 1 minuto y pico después, a las 20:27. A partir de entonces el Sol se va retirando y el cuarto contacto es a las 21:20, que coincide prácticamente cuando se pone el Sol, que ya está allí prácticamente anocheciendo. La totalidad en Santander dura 1 minuto y 3 segundos.
Tanto esperar por un minuto, ¿no? Bueno, aquí tenemos un gráfico de un sitio web que os enseñaré después, que es el Instituto Geográfico Nacional. Esta es la banda del eclipse. Veis que hay aquí una especie de rayas, como si fueran rayas de nivel. Eso indican los tiempos. Es diferente la duración del eclipse según donde estemos. Cuanto más cerca estemos de la centralidad, más dura el eclipse. Es decir, en esta zona durará 1 minuto 40 segundos. Y en Santander hemos visto que 1 minuto. Aquí a la izquierda podéis ver la sombra cómo va a moverse. Entra por Galicia y va bajando, etc. Una cosa curiosa es que hay solo 2 comunidades autónomas en que se ve el eclipse en toda la comunidad, que es Asturias y Cantabria. Vamos a acercarnos un poco. Bien, aquí tenéis, ¿no veis? 1 minuto 40 segundos en esta zona. Y en cambio, pues en esta zona habrá pues 30 segundos o similares. Por lo que vemos, la totalidad dura más según vamos al centro de la franja, que es hacia el suroeste. Vamos a ver, aquí en Santander durará unos 60 segundos. En Castro durará 40 segundos. En la zona de Liébana, Picos de Europa, durará 100 segundos. Y esto de aquí que estoy señalando es Valderredible. Aquí es donde está el Observatorio Astronómico de Cantabria. Que voy a hacer un inciso ahora, aprovechando. No sé si conocéis el Observatorio Astronómico de Cantabria, pero es algo que merece la pena visitar. Pero no el día del eclipse. El día del eclipse el observatorio va a estar cerrado. Si abrirían el observatorio el día del eclipse, aquello sería un verdadero caos. Y además, un eclipse, como veremos, no hace falta un sitio especial para verlo, no hace falta un observatorio. Pero para otros días que no fueran ese, os recomiendo visitarlo. Se puede reservar en esa página web con ese dominio tan largo, Observatorio Astronómico Cantabria, en el que se puedan hacer reservas, es gratuito, y se puede observar el Sol, y por la noche con el telescopio principal se puede observar pues, los planetas, nebulosas, etc. Y es gratis. Es algo del Gobierno de Cantabria. Es un privilegio tenerlo. Bueno, ahora vamos a llegar a una parte muy importante. Es cómo observar el eclipse. El Sol es muy fácil de observar. De hecho, es pues lo que hay en el cielo es más fácil de observar que hay, ¿no? En cualquier momento del día vemos el Sol y ahí está. Pero es el único objeto celeste que es peligroso. El único. Y esto es muy importante. Si observamos fijamente el Sol, aunque sea poco tiempo, nos puede causar lesiones en la retina. Puede causar lesiones e incluso quemaduras. Muchas de esas lesiones pueden ser permanentes y se pierde la visión del centro. Así que mucho cuidado. Es algo que es peligroso. No es peligroso si sabemos cómo hacerlo, pero no observar. Aparte, hay otro problema. La retina no tiene receptores de dolor. Por lo tanto, no notamos absolutamente nada. Y además los efectos a veces se retrasan y aparecen al día siguiente similares. Así que cuidado, por favor. Por lo tanto, los días anteriores al eclipse, hacer un ensayo de lo que va con el Sol, de lo que vais a hacer, para saber un poco cómo comportarse y que estéis acostumbrados a cómo usar las gafas o lo que usemos. ¿De acuerdo? Para observarlo de forma segura hay 2 formas. Por proyección y usando filtros. Y vamos a ver un poco ambas formas. Y si dudamos de cómo usar algo de esto, simplemente abstenerse. No lo observéis. Bueno, vamos a ver primero observación por proyección.
usando un instrumento óptico, usando un catalejo o telescopios, puede ser terrestre o astronómico, o unos prismáticos. Necesitamos el telescopio, los prismáticos y cartulinas. Y hacemos esto. Se coloca una cartulina aquí delante del ocular. Esto es simplemente para hacer sombra. La luz entra por el telescopio, se proyecta por el ocular en otra cartulina donde vemos el sol proyectado. Eso es así de simple. Hay algo importante. Me parece muy bien que protejamos la vista, pero también podemos proteger el instrumento, aunque sea menos importante. El problema es que si entra luz en un instrumento de estos y toca las paredes del instrumento, es decir, está un poco de lado, puede llegar a quemarlo, sobre todo los oculares. Yo lo he visto. Yo he visto un telescopio que tiene un filtro solar, le quitaron el filtro sin dejar de apuntarlo y de repente empieza a salir humo y a arder el tema, la parte de la tapa del ocular. Es decir, es que es como una lupa. Y por supuesto, jamás mirar el sol sin protección con un instrumento de estos, porque si es capaz de quemar, imagínate lo que puede hacer al ojo. Para proteger el instrumento es recomendable diafragmar. Diafragmar no es más que poner en la parte delantera, en la lente, una cartulina con un agujero, de forma que la luz solo entre por la parte central. Entonces es mucho más difícil que pase lo que he comentado antes. Y después algo importante, si en esta parte no vemos el sol completo, significa que parte de la luz se está quedando dentro del instrumento. Y esa luz es peligrosa para el instrumento, así que lo estamos haciendo mal. Aquí tenéis un diafragma, como veis no es una cosa muy sofisticada. Simplemente una cartulina con un agujerito. Bueno, y ahora tenemos que apuntar el telescopio o los prismáticos. ¿Cómo apuntamos? Tenemos que hacerlo sin mirar al sol. Hay un truco muy sencillo, que es mirando la sombra. Simplemente cuando la sombra del telescopio es lo menor posible, es que estamos apuntándolo correctamente. Pero jamás hacerlo con los ojos, evidentemente. Aquí tenemos un ejemplo. Y esta es la proyección del sol. Esta es la proyección del sol. Aquí podríamos ver el mordisco de la luna en un eclipse. E incluso podemos ver las manchas solares, aunque no haya eclipse. Es una forma interesante de observar el sol. Y aquí tenemos lo mismo con prismáticos. Los prismáticos no son más que dos telescopios en paralelo. Lo que pasa es que tienen menos aumentos, entonces era un sol más pequeñito. Pero bueno, tenemos dos en vez de uno, así que ganamos por otra parte. Bueno, ¿y qué pasa si no tenemos telescopio y quiero hacer proyección? Bueno, pues usamos un efecto, que es poner una cartulina con un pequeño orificio, pequeño. Y usamos el efecto de cámara oscura. ¿Eso qué significa? Yo pongo un pequeño orificio y donde se proyecta lo que sale el sol en otra cartulina, aparece proyectado, sin más. Es decir, con un agujerito. Ahora, no sé hacer agujeritos en una cartulina. Y entonces puedo usar un instrumento, por ejemplo, una espumadera. Esta es una espumadera que tiene agujeritos. La podemos coger de la cocina y aquí tenemos un montón de soles eclipsados, pequeñitos. Lo estamos viendo por proyección. Bueno, pues tampoco tengo espumadera. Me pongo debajo de un árbol y los huecos de las propias hojas del árbol hacen que se proyecten pequeños soles en el suelo. Es bastante curioso. Este que vemos aquí a la izquierda fue en la agrupación en el eclipse del 2005, el de la espumadera. Bueno, y ahora vamos a la otra forma de observar, que es con filtros. Los filtros tenemos básicamente dos tipos. Tenemos los filtros de soldador, que son los que usan las gafas de soldador cuando sueldan para que no les deslumbre la luz de la soldadura. Y lo importante es esto, tiene que ser un filtro del número 14 o mayor. Ese número indica la transparencia. Nunca uséis un filtro de menor del número 14. Un problema de estos filtros es que ahora han subido muchísimo con esto del eclipse.
y es difícil conseguirlos, ¿no? El número 14 incluso puede ser un poco demasiado transparente y deslumbrar un poco. El ojo está protegido, pero deslumbra. Hay un truco en ese caso, que es girar el vidrio, y entonces haces que atraviese más vidrio, más cantidad de vidrio la luz, y entonces oscurece. Y tenemos las gafas de eclipse, que es un poco lo más popular que hay ahora. Ahí es importantísimo que sean gafas homologadas. ¿Qué son gafas homologadas? Que cumplen esto, que tengan ISO 123122, normalmente viene en la patilla. Estas gafas las podemos comprar ahora en muchos sitios, se pueden comprar por internet en Amazon, pero las he visto ya que la tienen en ópticas, en farmacias, incluso se empiezan a tenerlas en centros comerciales. He visto algún sitio que andan sobre 2 euros o 2,5 euros ahora. Os aconsejo que os hagáis con gafas lo antes posible para que no os suban, por si acaso. Bien, algo importante de las gafas. Las gafas solo usarlas en el caso de que tengan esa certificación y que no tengan rayones, ni estén dobladas, ni nada por el estilo. Lo que tenemos que hacer es comprar las gafas y guardarlas en un sitio seguro, como en paño. Y antes de usarlas, comprobar que no estén dañadas. Si van a observar niños el eclipse, tener mucho cuidado de vigilarles y que observen de forma correcta. Bueno, ahora vamos a ver otros filtros. En este caso vamos a ver filtros ya para instrumentos ópticos, que son filtros que se pueden poner pues un telescopio o unos prismáticos. Hay dos tipos básicamente, son Mylar y vidrio. Os aconsejo el de Mylar porque los de vidrio son carísimos y el de Mylar funciona perfectamente. El Mylar es, alguna vez cuando hay un accidente de tráfico que tapan a los heridos para que conserven el calor con una manta brillante, eso es el Mylar. Ahora, no me uséis un trozo de manta para esto. El Mylar es una lámina de poliéster que solo deja pasar 1 milésima de la luz y por lo tanto es adecuada para esto y además bloquea el ultravioleta y el infrarrojo. Bueno, y ahora vamos a ver lo que no se debe hacer. No miréis directamente, os lo he dicho ya varias veces, puede provocar lesiones en el ojo para toda la vida. Después de los eclipses, estadísticamente es así, hay muchas consultas a oftalmólogos por problemas en la vista, a médicos. Así que, por favor, insisto en esto. Y nada de cosas raras, ni cristales ahumados, ni radiografías, ni CDs, ni DVDs, ni los antiguos disquetes, que también había gente que lo usaba para esto. Además, esto es muy peligroso, porque si yo ahora cojo, por ejemplo, una radiografía y miro el sol a través de ella, no me va a molestar, porque me quita mucha luz y voy a ver perfectamente el disco del sol y digo, qué bien, te está quemando la vista. Te está quemando la vista porque hay luz que no es visible y está atravesando esa radiografía, que es luz infrarroja o ultravioleta. Así que, por favor, nada de estas cosas raras. Nada de gafas de sol. No importa que estén polarizadas, que sean muy oscuras, no valen para esto. Y esto es una pregunta que nos están haciendo bastante extraña. Que a ver si se puede usar obsidiana. La obsidiana es un mineral que es translúcido. Bueno, pues no se puede usar obsidiana. Y lo que he dicho antes, que parece evidente, pero os repito, no miréis jamás a través de un instrumento óptico que no tenga un filtro. Jamás. Bueno, y ahora vamos a hablar, ¿y hacia dónde hay que mirar? Pues hay que mirar hacia la puesta del sol. El sol a las 8:30 de la tarde ya está bastante cerca del horizonte. Aquí lo tenemos, un poco a la altura que va a estar, y fijaros en esta foto.
Esta foto fue tomada en el Observatorio Astronómico de Cantabria el 12 de agosto del año pasado, exactamente a la misma hora. Y así veis un poco a qué altura va a estar el Sol. Es decir, no hay que ver exactamente el horizonte porque está sobre el horizonte, pero bastante cerca. Por lo tanto, si podemos ver el Sol, podemos ver el eclipse. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En la semana del eclipse, 2 días antes, el día antes, 3 días antes, puedo ir a cualquier sitio y ver si a esa hora veo el Sol. Si a esa hora veo el Sol, voy a poder ver el eclipse. No hay que irse a sitios especiales, no hay sitios mejores que otros, no hay que subirse a una montaña, no hay que hacer nada. Si resulta que desde la ventana de casa lo veo estupendamente, me pongo un cafetito, un helado y veo el eclipse. Y intentar evitar sitios con multitudes. He visto en periódicos, y la verdad es que me ha parecido muy mal, cosas como Peñacabarga es un sitio adecuado para ver el eclipse. Vamos, Peñacabarga se colapsa inmediatamente y la gente se quedaría trabada en la subida y ahí no ve el eclipse. Así que, por favor, no hay sitios especiales para todo esto. Bueno, hay un problema. Si hay nubes, no hay eclipse. Y esto es un tema complicado. La previsión meteorológica habitualmente es probabilística, es decir, y más en nuestra zona. A veces se cumple y a veces no. ¿Y si hay mucha bruma? Es una nube también. La predicción meteorológica tiene un problema, es menos fiable el día del eclipse. Hombre, a no ser que sea una cosa como muy clara, como que viene un frente enorme y eso da igual que haya eclipse o no haya eclipse, pero en agosto eso no es habitual. ¿Por qué? Durante el eclipse hay grandes variaciones de presión, temperatura, humedad, incluso cambios en el viento. Y esos pueden provocar que se pueda nublar o despejar así de repente, inesperadamente. En el viaje que os comenté que hizo los compañeros de la agrupación para ver el eclipse, visteis que estaba nublado. La previsión era despejado completamente. Cuando llegaron allí estaba totalmente despejado. Empezó el eclipse y de repente se formaron nubes que nadie sabe de dónde vinieron. Y cuando acabó el eclipse volvió a despejar. Es decir, esto no digo que vaya a pasar así siempre, ni mucho menos, puede ser anecdótico, pero también he oído lo contrario, de estar nublado y de repente despejarse porque hay un eclipse. Por lo tanto, no podemos fiarnos del todo de la previsión meteorológica. Puede ser una guía, evidentemente. Con esto en mente, pues quizá no sea bueno elegir un lugar basándose en la previsión. Y si lo hacemos, por favor, que sea con mucha antelación. Es decir, evitar siempre desplazamientos de última hora. Es muy importante esto. Bueno, entonces, ¿hacia dónde vamos para verlo? A ningún sitio. Si ves la puesta del sol, entonces significa que puedes ver el eclipse, suponiendo que no haya nubes. No hay lugares privilegiados. Esto no es como cuando observamos otros objetos astronómicos, que hay que alejarse de contaminación lumínica o lo que sea. Aquí no. Cualquiera puede verlo. La única cosa que hay que fijarse es que pueda ver el sol desde ese sitio, que no tenga un edificio delante o una montaña. Por lo tanto, elige por logística, elige lo que te sea más cómodo. Si puedes ir andando al sitio, pues mejor. No ir a sitios que haya mucha gente. Eso es lo que aconsejamos. Eso sí, hay un factor que sí que depende del lugar, que es la duración total. Hemos visto que según íbamos hacia el sur de Cantabria, pues iba durando más. Por lo tanto, puedes decir, oye, pues yo quiero ir al sur de Cantabria porque va a durar más. Ahora, pensar, ¿vale la pena 40 segundos para arriesgarte a quedarte trabado en un atasco de tráfico? Pues bueno, cada uno que decida. Muy importante.
evitar desplazamientos de última hora y evitar aglomeraciones. Esto puede ser un problema gordo. Esto es una previsión del Gobierno de España. Dicen que en las 3 horas previas al eclipse puede haber 10 millones de desplazamientos. Es como toda la Semana Santa en 3 horas. Así que si os vais a mover, con bastante antelación. También es cierto que no tenemos mucha experiencia en lo que pasa con un eclipse total en España, porque hace 100 años que no tenemos ninguno. Hay un precedente curioso. Esto es Estados Unidos. En Estados Unidos ocurrió uno de los atascos de tráfico en autopistas más grandes de su historia. Hasta tal punto que la gente se quedó sin gasolina. Y al quedarse sin gasolina, los coches quedaban parados y estropearon más el tráfico. Total, esta gente está intentando ver el eclipse desde la autopista. Si tienen suerte que desde allí se ve, pues estupendo. Pero para eso hubiera sido mejor quedarse en casa. Y la regla general, si vas a viajar, salir con antelación. Si es el día antes, mejor. Pero, por ejemplo, si quieres ir a un sitio pues como Palencia, que dice, pues bueno, hay más posibilidades. Digo, pues voy el día anterior y cojo una habitación. Tenéis que ver los precios de las habitaciones ahora. Estamos hablando de superar los 1.000 euros para un día. O cosas por el estilo. Y he visto, había una noticia que leí hace poco, en el centro de León, una habitación por 2.500 euros. De hecho, todos esos sitios, gran parte, están reservados desde hace más de un año. Bueno, y estoy ya terminando. Como comentaba antes, no solo vamos a tener un eclipse por primera vez en 100 años, un eclipse total, sino que, curiosamente, el próximo año hay otro que es este, en el 2027, que va a ser total solo en el sur, pero sur-sur de la península y norte de África. Pero ese eclipse también aquí lo vamos a ver como parcial. Por lo tanto, no tiréis las gafas, conservarlas para el próximo año, que podemos ver ese eclipse parcial. Y tenemos también otro eclipse anular el siguiente año, que en esta zona va a ser anular. Aquí sí que se podía viajar en un momento dado, no es total. Y lo mismo, también va a ser parcial aquí. Una cosa que es curioso es que esto es Madrid y no coge ninguno. Esta es una página que os recomiendo, muy, muy interesante, que es del Instituto Geográfico Nacional, el IGN, que tiene unas páginas sobre el eclipse que están muy, muy bien y dan mucha información. Una cosa que permite es que digo, yo estoy aquí, ¿voy a poder ver el eclipse desde aquí? Saben el relieve y pueden calcular y te dicen, no, desde aquí no puedes, porque vas a tener una colina o una montaña encima. Evidentemente no tienen los edificios, es solo para el tema de... Bueno, fijaros aquí. Aquí he puesto un mapa de Cantabria, he hecho una búsqueda de Santander, bueno, Santander sería esta zona. ¿Veis estas manchas negras? Esas manchas negras es donde no se puede ver. Fijaros que en la costa apenas hay ninguna. Sin embargo, pues ya en las zonas montañosas como picos o similares hay bastantes, porque hay muchas montañas. De hecho, aquí vemos que puse este lugar por curiosidad, que es Arredondo, cerca de Arredondo, y aquí tenemos un gráfico que me dice cómo va a ser, y me dice que hay una montaña que me está tapando, y me dice, no se puede ver el eclipse desde aquí. Podéis experimentar con ello. Bueno, os quiero pedir un favor, antes de terminar. Quiero que intentéis transmitir la información que os ha dado a la mayor cantidad de gente posible, sobre todo el tema de seguridad y el tema de desplazamientos, etcétera. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande desde la agrupación y desde el observatorio para transmitir toda esta información. Y en principio esto es todo lo que tengo que contaros. Muchas gracias y...